Ujú. Bueno, vamos a hacer la explicación teórica de qué es el dominio de una función de dos variables. Si ustedes pueden apreciar en el dibujo, tenemos una esfera en un sistema tridimensional, donde los ejes son X, Y y Z. Esta esfera, si la proyectamos ortogonalmente sobre el plano XY, nos da una sombra que viene a ser un círculo o una circunferencia. Este círculo o circunferencia es el dominio de la función, es decir, la proyección de la esfera sobre el plano XY nos determina el dominio de la función de dos variables. Y la proyección de la esfera sobre el eje Z, no sobre el plano, sino sobre el eje Z, nos determina el dominio de imagen de la función Z igual a f de xy. Ese sería el dominio gráficamente de una función de dos variables. Si tenemos, por ejemplo, un quinto, ¿no? Un quinto de 5 bolivianos, ¿cuál va a ser su dominio si proyectamos sobre el plano XY? Va a ser un círculo, ¿no? Y su dominio de imagen, ¿qué sería? Un punto, porque la recta de un quinto que está proyectada hacia el eje Z me determina un punto y la intersección con el eje Z me da un punto. Este tema de dominio de imagen es secundario, no lo vamos a ver. Simplemente nos vamos a abocar a estudiar el dominio de funciones de dos variables, que en este caso quiero que quede bien claro que el dominio viene a ser la proyección ortogonal sobre el plano XY. ¿Qué quiere decir proyección ortogonal? Quiere decir la proyección perpendicular al plano XY. Nuevamente repito, si tenemos una esfera, su proyección ortogonal va a ser un círculo. Ese viene a ser el dominio de la función z igual a f de xy. Bueno, con esta explicación nos vamos a la parte ya analítica. Fíjense que tenemos una función z igual a una expresión genérica, ¿no? Que también ustedes la tienen en el contenido teórico. Para que exista el dominio de una función de dos variables, la variable z, que es la variable dependiente, tiene que estar despejada. Es decir, se halla dominio de funciones de dos variables solamente para funciones explícitas. ¿Qué condición debe cumplir cada uno de estos términos de esta función? Por ejemplo, para que exista el logaritmo de f de xy tiene que ser mayor a 0 para evitar números negativos en argumentos de logaritmos. Si le ponemos un número negativo a este logaritmo no va a existir. Por eso es que la condición es que f de xy sea igual a 0. Es decir, el argumento del logaritmo tiene que ser mayor a 0 para que exista ese logaritmo. ¿Qué tiene que pasar con g de xy? El argumento de la raíz. G de xy tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque si le ponemos un número negativo, tenemos un número irracional, un número imaginario, perdón. Entonces, para evitar números imaginarios dentro de la raíz, tenemos que hacer que g de xy sea igual a 0. Y finalmente, h de xy, que es el denominador de toda la función, tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué tiene que ser diferente de 0? Para que no exista una indeterminación, para evitar las indeterminaciones. ¿Por qué? Porque un número dividido entre 0 es indeterminado, no existe. Entonces, esas son las condiciones, ¿no? Esas son las condiciones para que exista el dominio de una función de dos variables.